La inteligencia emocional es uno de los libros más vendidos en la actualidad, traducido a más de 40 idiomas. En esta obra, el autor Daniel Goldman expone claramente cómo evolucionan las habilidades que conforman la inteligencia emocional y qué debemos hacer para impulsarlas y perfeccionarlas. Las emociones están en todos los momentos que vivimos, forman parte de cada decisión que tomamos, nos ayudan a comprender el mundo y son fundamentales en cualquier vínculo con los demás. La lectura de este libro nos permitirá entender el impacto que tienen las emociones en nuestra vida diaria, conoceremos qué nos ayuda y qué no a la hora de reaccionar emocionalmente. Aprenderemos a usar la inteligencia emocional para crear resultados positivos y evitar situaciones que puedan perjudicarnos, equilibrando nuestro cerebro racional y nuestro cerebro emocional. Basado en estudios científicos sobre la emoción y con base en los avances neurobiológicos, comprenderemos la importancia de la inteligencia emocional para remediar la crisis emocional colectiva de la que somos testigos. El libro comienza haciendo referencia a la utilidad de las emociones. Es imposible concebir al ser humano sin involucrar las emociones. Ya sabemos que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. Muchas veces son las emociones las que nos permiten afrontar las situaciones más complejas que el cerebro intelectual nos resuelve. Cada emoción nos hace accionar de un modo diferente. Las emociones generan recuerdos de experiencias ya vividas. Cuando nuestro cerebro registra experiencias, no solo recopila datos, también almacena sentimientos que esas experiencias han provocado. Por ejemplo, si un niño toca una estufa caliente, experimentará dolor intenso. Esta emoción es la que lo hará accionar en el futuro ante la idea de volver a tocar otra estufa y evitar hacerlo. Por otro lado, cuando vemos las emociones manifestadas en los demás, nos ayuda a predecir sus acciones. Incluso por su lenguaje corporal, sabemos si una persona está enojada, triste o alegre, y eso nos ayuda a actuar en consecuencia. El autor desarrolla un análisis basado en lo que él llama las dos mentes, la mente racional y la mente emocional. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente, y ellas interactúan para construir nuestra vida mental. Esta distinción entre lo racional y lo emocional es la que nombramos habitualmente como la diferencia entre el corazón y la cabeza. Cuando nos volvemos demasiados emocionales, no pensamos con claridad. Nuestro juicio se nubla. Estas emociones nos hacen reaccionar antes de analizar y valorar la situación. ¿Por qué sucede esto? Cuando nuestro cerebro recibe la información, una parte de esta información, digamos que no pasa por la zona responsable del pensamiento racional, el neocórtex, y por decirlo de alguna manera, entra directamente en el cerebro emocional. Si éste la percibe como amenaza, actúa repentinamente, sin esperar al cerebro pensante. Es entonces cuando nos dejamos llevar por las emociones y muchas veces nos arriesgamos a resultados negativos. Aunque la mayor parte del tiempo estas dos mentes actúan juntas, combinadas y en equilibrio, cuando aparece la pasión, el equilibrio se rompe, la mente emocional se desborda y anula a la racional. Para de cierta manera controlar un poco este comportamiento, el autor nos menciona 5 aspectos que nos ayudan a fortalecer la inteligencia emocional. El primero es conocer nuestras emociones, que no es más que conocernos a nosotros mismos. Es importante desarrollar la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece. Por ejemplo, si estamos en medio de una conversación y por algún motivo nos sentimos ofendidos, lo que puede llegar a provocar un sentimiento de ira, reconocer este sentimiento como una reacción emocional en nosotros es de vital importancia, lo que nos facilitaría trabajar en el aspecto número 2, que es el control de esta emoción. Sentimos la emoción, la reconocemos y en primera instancia la controlamos. ¿Cómo? Siendo consciente de la situación y buscando la manera de tranquilizarnos, calmar la ansiedad, revertir la tristeza. Todo esto a través de pensamientos o acciones más positivas. El tercer aspecto es la capacidad de motivarse a uno mismo. El autocontrol emocional es fundamental. En ocasiones nos sentimos tristes o desanimados. Eso puede ser inevitable en algún momento. Pero si tenemos desarrollada esta capacidad de conocer qué nos hace reír, qué disfrutamos, qué sentimos y qué nos relaja y nos calma, lo podremos aplicar en estos momentos y de esta manera fortaleceremos nuestra inteligencia emocional.
Por ejemplo, si hemos tenido un día muy agotador y estresante en el trabajo, seguramente escuchar una música que nos relaje o ver algún video que nos haga reír, escuchar o leer un libro que nos guste o nos motive, o llevar a cabo cualquier actividad que cambie en nosotros sentimientos negativos por otros positivos. Como punto número 4 está el reconocimiento de las emociones ajenas. No es más que la empatía o esa habilidad para ponerte en los zapatos del otro. Las personas empáticas perciben con facilidad qué necesitan los demás. Si un amigo se acerca a nosotros y nos cuenta una situación que lo agobia o entristece, mostrar desinterés no sería apropiado de nuestra parte. Seguramente le escucharás atentamente e intentarás ayudarlo de alguna manera, pero siempre mostrándote interesado por su situación y actuando en consecuencia. Como último punto estaría el control de las relaciones, que no es más que la capacidad que podemos desarrollar para relacionarnos con las emociones de los demás. Esta es la habilidad que determina la popularidad y el liderazgo. Conociendo esto, debemos examinar de manera personal cuál es nuestro estilo en cuanto a la forma de manejar nuestras emociones. El autor nos menciona 3 estilos con los que podemos identificarnos. El primero es donde la persona es consciente de sí misma, que reconoce sus estados emocionales apenas aparecen. Tienen claridad emocional, son autónomas, seguras de sí mismas, psicológicamente sanas. Tienen una visión positiva de la vida. Generalmente, cuando decaen anímicamente, rápidamente se recuperan. Son personas emocionalmente desarrolladas. El segundo estilo son las personas presas de sus emociones, que reaccionan y que son incapaces de escapar de ellas. Se transforman en sus esclavas. Se abruman con facilidad, sienten que no pueden controlarse y no hacen nada por escapar de sus estados negativos. Y por último están las personas que aceptan resignadamente sus emociones. Si bien perciben y comprenden lo que están sintiendo, aceptan pasivamente sus estados de ánimo, incluso los negativos, y no hacen nada para cambiarlos. Si aprendemos a manejar nuestras emociones, nos iremos acercando al equilibrio que nos permitirá una vida exitosa y feliz. Seguidamente, la autora hace referencia en el libro a 2 grandes motivadores, el pensamiento positivo y el optimismo. Nos habla de cómo el pensamiento positivo impulsa emociones que multiplican el entusiasmo por lograr las metas y la importancia del optimismo para las expectativas de que las cosas irán bien a pesar de los contratiempos. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el optimismo impide caer en la apatía, la desesperación o la depresión. Desarrollar estas habilidades emocionales fortalece a la persona y la predispone a asumir riesgos y problemas más difíciles. Las actitudes de optimismo o de derrotismo se comienzan a formar en edades tempranas y los padres debemos entender que nuestras acciones determinan en gran medida la inteligencia emocional de nuestros hijos. El desempeño futuro de un niño depende de 7 ingredientes clave. El primero es la confianza, que procede de la sensación de dominar el propio cuerpo y el propio mundo. Algunas de las frases importantes para desarrollar la confianza de un niño son: tú puedes hacerlo, eres valiente, creo en ti, estoy orgulloso de ti. Si enseñamos a nuestros hijos a usar afirmaciones positivas desde pequeños, podrán ir observando los beneficios conforme vayan creciendo. La segunda clave es la curiosidad, y este es el primer paso para el aprendizaje. Les da la sensación de que descubrir algo nuevo es positivo. La curiosidad desarrolla en el niño el interés, la motivación, el deseo, la ocupación e incluso la pasión. Por tanto, es importante evitar decir a los niños frases como no toques eso porque lo vas a dañar o no corras porque te vas a caer, y que seguramente ya has experimentado. La tercera clave es la intencionalidad. Los juegos de interacción con otras personas y con un objeto son fundamentales para el descubrimiento de las intenciones. Esto hace que sea muy importante la comunicación con nuestros hijos, mirarle a la cara, cantarle canciones, hablar con él sobre sus intereses, observar sus reacciones, son algunas de las técnicas que permitirán el desarrollo de las habilidades comunicativas del niño y favorecerán al desarrollo de su lenguaje. La cuarta es el autocontrol, que no es más que la capacidad de controlar sus propias acciones. Para esto es muy importante enseñarles a esperar, la tolerancia a la frustración, enseñarles a reflexionar y sobre todo ser un buen ejemplo.
La quinta clave es la relación o capacidad de relacionarse con los demás, de comprenderlos y de ser comprendido. La sexta clave es la comunicación, que es la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos. Y la última es la cooperación, que no es más que la habilidad para sintonizarse con los demás en tareas de conjunto. Afortunadamente, la inteligencia emocional se puede educar a cualquier edad, por lo que todo niño o adulto puede, con la atención adecuada, desarrollar las habilidades o competencias que lo harán vivir con felicidad. Analicemos ahora otro punto que trata el libro: las emociones y la salud. Cada vez son más los médicos y las investigaciones que concluyen en la importancia de las emociones en nuestra salud. Está comprobado que las personas que experimentan emociones perturbadoras y negativas, como ansiedad crónica, melancolía, pesimismo, irritación constante, son muy propensas a contraer enfermedades como el asma, la artritis, úlceras y hasta enfermedades cardíacas. Las emociones negativas son un factor de riesgo para la salud. En cambio, las emociones positivas tienen efectos tan favorables sobre las personas que pueden rebatir enfermedades. En cuanto a la inteligencia emocional y la felicidad, podríamos pensar que un alto coeficiente intelectual es la clave para una vida más exitosa y plena. O por lo menos esto nos han inculcado desde niños. Si eres muy inteligente, tendrás éxito en la vida. Sin embargo, ahora sabemos que la inteligencia emocional es tan importante y útil como la intelectual. Las investigaciones muestran que los estudiantes con altos niveles de empatía obtienen puntuaciones significativamente superiores a los alumnos menos empáticos con coeficientes de inteligencia comparables. Por algo es que las personas que llegan a cargos gerenciales son socialmente hábiles y tienden a ser más persuasivos. La sociedad debería tomar muy en cuenta estos principios. Brindar la atención adecuada a la educación emocional en los niños y adultos nos ayudará a promover una sociedad menos agresiva y más feliz. Trabajemos entonces para aumentar nuestra inteligencia emocional y enseñemos a los que nos rodean a hacerlo. Si deseamos mejorar nuestra autoconciencia y autocontrolar nuestras emociones, podemos ejercitar el diálogo interno, hablar con nosotros mismos, hacernos preguntas, confesarnos en voz alta nuestros problemas. Esto ayudará. Para mejorar la empatía, nos concentraremos en el lenguaje corporal de la otra persona. Intentemos analizar sus gestos, sus movimientos, las expresiones de su rostro y asociarla a los movimientos de nuestro cuerpo. Si aprendemos a identificar lo que las otras personas sienten, las comprenderemos y fortaleceremos nuestros vínculos. Recordemos también que la automotivación se estimula a través de pensamientos positivos acerca de nosotros mismos y de nuestras fortalezas. El éxito depende de nuestras propias acciones. En consecuencia, si fracasamos, seguiremos intentándolo, gracias a una mayor conciencia desarrollada que incluye el aprender a controlar nuestras emociones. Este desarrollo significaría una evolución de la especie humana y un beneficio para una convivencia más saludable. Soy Liz para tu canal de resúmenes de audiolibros. Te invito a suscribirte, dale like a este audio si consideras que fue de ayuda para ti. Activa la campanilla para recibir notificaciones de nuevos audios o información y también puedes revisar las notas en la descripción. Ahí podrás encontrar la información para comprar el libro o simplemente revisar un resumen de las frases e ideas más significativas del libro. Muchas gracias por escuchar y aún más importante, gracias por trabajar en ti. Tu crecimiento es importante para todos.